Ok. Bien. Hablando de los tejidos conectivos, jóvenes, como su nombre lo dice, tejido conectivo que conecta hacia los demás tejidos, es un continuo con los demás tejidos, conjunta con los demás tejidos, es decir, el tejido conectivo es importante, jóvenes, porque pues está en todo tu cuerpo, ¿sí? Está a un ladito del músculo, está a un lado del epitelio, está a un lado del tejido adiposo, está a un lado de la sangre, está a un lado del hueso, ¿sí? Está a un lado del nervioso, o sea, está en todos lados lo que es el tejido conectivo. Por eso dicen que también es un tejido de sostén, ¿sí? También le llaman tejido sostén. ¿Por qué? Porque sostiene a todos los demás tejidos, ¿sí? Llámese epitelio, llámese músculo, llámese nervioso. A todos los sostiene, ¿sí? Si vemos cartílago, a un lado va a haber tejido conectivo. Si hablamos de hueso, a un lado va a haber cartílago o tejido conectivo. Si vemos epitelios, vamos a ver tejidos conectivos. Es decir, es la parte del sostén de los demás tejidos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esa plática de tejido conectivo, ¿no? Si ven aquí esta diapositiva, podemos darnos cuenta que pues hay tejidos conectivos propiamente dicho y tejidos conectivos especializados. Cuando hablamos de propiamente dicho, nos referimos a todos aquellos que están en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque dentro de lo especializado, pues estamos hablando de la sangre, estamos hablando del hueso, del cartílago y de lo que es el adiposo. Pero los propiamente dichos son los que le dan soporte, son los que le dan pues sostén a todos esos tejidos conectivos especializados. Y dirán ustedes, bueno, ¿especializados en qué, no? Bueno, la sangre, pues es especializado en llevar oxígeno y nutrición a todos los demás tejidos. El hueso, pues es especializado en darnos soporte, en darnos movimiento en nuestro cuerpo. El cartílago, pues es especializado en qué? Pues en soportar presiones. El adiposo es especializado en qué? Pues bueno, en almacenar grasa, ¿no? En almacenar lípidos. Pero los propiamente dichos, sí, pues estos especializados dependen mucho de estos tejidos conectivos propiamente dichos, ¿no? Y por eso nos vamos a abocar ahorita en este momento por lo que es nada más a los tejidos conectivos propiamente dichos, ¿no? Y sobre todo ver de qué está conformado un tejido conectivo, ¿no? Yo les comentaba a ustedes, o siempre les he dicho a ustedes, que cuando ustedes van al laboratorio, lo primero que van a ver es tejido conectivo. Es lo primero que ven, ¿sí? Es lo primero que ven tejidos conectivos. El problema aquí es que, pues hay que ver qué tipo de tejido conectivo es, si es un denso o si es un laxo, ¿no? Pero es muy sencillo a la hora de observarlo, podernos darnos cuenta de cómo está, o de cómo es, o qué tipo de tejido conectivo es el que están observando, ¿no? ¿Qué viene siendo el tejido conectivo? Bueno, pues también se denomina tejido de sostén, es lo que les comentaba, porque representa el esqueleto que sostiene a otros tejidos y a los órganos. Eh, el tejido conectivo forma un continuo, fíjense muy bien, forma un continuo, por eso es conectivo, conecta con el epitelio, continúa con el muscular, continúa con el nervioso, y el tejido conectivo se caracteriza por presentar diversos tipos de células que están separadas por abundante material intercelular. Si ven aquí esta pues imagen, pues vemos lo que es tejido conectivo. Todo esto que ven aquí, pues es tejido conectivo. Aquí vemos en la orilla puro epitelio. Es un epitelio, en este caso, el estratificado cratinizado, que es la piel. Pero de aquí para abajo, pues es tejido conectivo. Entonces, ahí, pues lo interesante de todo esto es ver qué tipo de tejido conectivo es en esa imagen, ¿no? Tejido conectivo es un tema corto, también lo vamos a terminar luego. Así es, yo pienso que para la próxima semana terminamos, ¿sí? Y también pues continuamos con el tejido adiposo, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de un tejido conectivo, jóvenes? Bueno, las funciones de un tejido conectivo pues son muchas, pero una de ellas es proporcionar soporte estructural.
¿Por qué? Porque es lo que les comentaba, ¿no? Que le da un soporte a lo que es el hueso, a lo que es cartílago, lo que es ligamento, tendón, calcio y estroma. De todas partes le da sostén, le da soporte este tejido conectivo, ¿no? Hablando de los tejidos conectivos propiamente dicho, ¿no? Otras funciones es que sirve como un medio para intercambio. ¿Por qué? ¿Para intercambio de qué? Bueno, intercambio de nutrientes y oxígenos entre la sangre y muchas de las células del cuerpo. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo tiene mucho líquido tisular, mucha matriz, ¿sí? Mucha sustancia. Y es por ahí, por ese medio por el cual pues se va a llevar la oxigenación, se va a llevar los nutrientes, ¿no? Y por ahí también pues van a poder moverse las distintas células de nuestro cuerpo, ¿no? Otra de las funciones es que ayuda en la defensa y protección del cuerpo, desde luego. ¿Por qué? Porque en el tejido conectivo hay una gran cantidad de células, ¿sí? Entre ellas, pues vienen siendo células que pues, nos protegen, como los leucocitos, los glóbulos blancos, ¿no? Llámese todas las células de la sangre. Y esas células, pues, ayudan a defendernos, ¿sí? Ante cualquier célula o microorganismo extraño que quiera invadirnos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por eso es importante los tejidos conectivos, porque ahí es donde mayormente están las células y por ahí es donde mayormente quieren entrar las bacterias y ahí es donde, pues obviamente, van a atacar nuestras células del cuerpo a las células extrañas, ¿no? Entonces nos ayudan en esa defensa, en esta protección, protegernos de nuestro cuerpo de ciertas células invasoras, ¿no? Otra de las funciones es que forma un sitio para depósito de grasa. Si hay tejidos conectivos, todos los tejidos conectivos propiamente dicho, y también dentro de los especializados, hay adipocitos. En todo nuestro cuerpo hay células adiposas, en todas, por donde quieran. En algunas zonas se va a almacenar más lo que es adiposo, pero en todo nuestro cuerpo hay células adiposas, jóvenes, ¿no? Entonces, por eso dicen que forma un sitio para depósito de grasa. Por ejemplo, la parte abdominal, en este caso, pues esta parte de nosotros también es tejido adiposo, más sin embargo, pues se acumula más y es por eso que nos da esas lonjitas, esa llantita, ¿no? Lo mismo ocurre en las piernas, que pues a veces también se almacena demasiado ahí y bueno, pues tiende a crecer, ¿no? Nos tiende a deformar en este caso nuestro cuerpo, ¿no? Entonces el tejido adiposo está vinculado en todos los tejidos, porque en todos los tejidos va a haber tejido adiposo o células adiposas, ¿no? Otra de las funciones es que sirve como medio de conexión para producir movimiento. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo tiene líquido, tiene sustancia fundamental y es ahí por la cual pues, le va a permitir el movimiento, no nada más nuestras células, sino también las bacterias, ¿sí? También por ahí van a empezar a moverse, ¿no? Entonces, el tejido conectivo es importantísimo para poder defendernos y desde luego apoyarnos, ¿sí? Contra, pues, todo lo que tenga que llevar, lo que tenga que ver con la parte del estroma, de lo que son los órganos, ¿no? La parte esquelética de los órganos, pues tiene que ver con lo que son los tejidos conectivos, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué decíamos que está conformado el tejido conectivo? El tejido conectivo está conformado por dos cositas, jóvenes. Dos cositas nada más. Por células y una matriz extracelular. Por esas dos cositas. Dentro de las células hay dos tipos. Las fijas y las móviles. Que ya veremos a qué se refiere con cada una de ellas, ¿no? Y a qué se refiere con fijas y a qué se refiere con móviles, ¿no? Entonces, de esas dos cosas está conformado el tejido conectivo, ¿no? De células y una matriz extracelular como tal. Ok, entonces, vamos a empezar por la matriz extracelular. ¿De qué está conformada la matriz extracelular? Bueno, la matriz extracelular es el componente, fíjense muy bien, es el componente más abundante en el tejido conectivo, ¿sí? Desde luego, es el más abundante porque si decimos que está conformado por células y por matriz extracelular, pues imagínense esta imagen, en esta foto, en esta diapositiva, pues nomás quiten las células y todo lo demás es matriz extracelular. Todo lo demás es matriz extracelular, ¿no? Entonces, por eso es la parte más abundante. Por eso, si ustedes ven el microscopio, pues lo que van a ver más es tejido conectivo, porque el tejido conectivo mayormente es matriz extracelular, ¿no? Entonces, la matriz extracelular, repito, es el componente más abundante del tejido conectivo. Está conformado también la matriz extracelular por fibras, ¿sí? Y por una sustancia fundamental.
Si lo queremos ver desde el punto de vista, ¿sí? Cuando hablamos de fibras, estas son las fibras, las de color rosado. Todas estas que ven aquí, color rosado, ¿sí? Estas fibras, pues obviamente son de colágeno, ¿sí? Y las fibras que mayormente que tenemos en nuestro cuerpo o en el tejido conectivo, pues son fibras de colágeno, elásticas y reticulares. Son otro tipo de fibras que encontramos dentro del tejido conectivo, dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y el otro componente, pues, viene siendo la sustancia fundamental, que a su vez, pues, conforma lo que es el líquido tisular, ¿sí? Entonces, esta sustancia fundamental viene siendo esto, todo lo que está en blanco, ¿sí? Todo lo que está en blanco es la sustancia fundamental. Entonces, si ustedes ven aquí este tejido, pues también tiene mucha sustancia fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sustancia fundamental, pues, es la parte líquida, ¿no? Es la parte en la cual, pues, es importante, ¿para qué? Para que se pueda, pues, llevar los nutrientes hacia todas las demás células del tejido conectivo, ¿no? Y así poder realizar la función que cada uno, pues, le merece, ¿no? Entonces, fíjense muy bien, si decimos que el tejido conectivo está conformado por una matriz extracelular y esa matriz extracelular pues, está conformado por una sustancia fundamental, pues hay que ver de qué está conformada una sustancia fundamental. ¿Y qué dice? Bueno, pues está conformado por un material amorfo e hidratado. Ese material amorfo e hidratado tiene una composición ¿de qué? Pues tiene una gran cantidad de glucosaminoglicanos, de proteoglucanos y glucoproteínas de adherencia. Es amorfo porque no tiene forma, es líquida. La mayor composición de la sustancia fundamental es agua. ¿Sí? Tiene una gran cantidad de glucosaminoglicanos, proteoglucanos y glucoproteínas de adherencia. Es por eso que con H&E, pues se ve así, se ve blanco completamente. ¿Por qué? Porque H&E, hematoxina, no tiñe lo que es, en este caso, la matriz, en este caso, lo que es la sustancia fundamental, ¿no? ¿Cuál es la función de una sustancia fundamental, jóvenes? Bueno, darle sostén. ¿Por qué? Porque sostiene, pues, a las células, sostiene a lo que es a las fibras, ¿sí? Lo sostiene completamente, ¿no? Otra de las funciones que tiene la sustancia fundamental es la de adherencia. ¿Por qué? Porque dentro de sus elementos, pues tiene glucoproteínas de adherencia, ¿sí? Y obviamente eso son vitales, ¿para qué? Para que se puedan adherir completamente, pues, en contacto con las demás fibras, con la sustancia como tal y con la célula, ¿no? Darles adherencia a lo que es el tejido conectivo, ¿no? Otra función que tiene la sustancia fundamental, pues, es el medio para el intercambio de sustancias entre la sangre y las células. Repito, ¿por qué? Porque por ahí es la vía donde pues se da el intercambio de sustancias, ¿no? Es decir, por ahí lleva el oxígeno, por ahí lleva los nutrientes hacia todas las demás células, ¿no? Y normalmente la sustancia fundamental proviene completamente de lo que es el plasma sanguíneo, proviene del plasma, el líquido tisular proviene del plasma sanguíneo, ¿no? Entonces, están muy correlacionados esta parte, ¿no? Dentro. Y esa es la función de una sustancia fundamental, ¿no? Ahora, decimos que está conformado por glucosaminoglicanos, glucoproteínas de adherencia, ¿sí? Y lo que son proteoglucanos. ¿Pero qué vienen siendo los glucosaminoglicanos? Dentro de los glucosaminoglicanos hay dos tipos, de los que son sulfatados y los no sulfatados. Cuando hablamos de sulfatados, pues nos referimos a los queratanos, separanos, heparina, condroitina, dermatán, ¿sí? Y dentro de los no sulfatados, pues viene siendo lo que es el ácido hialurónico. Que finalmente el ácido hialurónico es el glucosaminoglucano más abundante dentro del tejido conectivo, jóvenes. Ese es el glucosaminoglucano más abundante, lo que es el ácido hialurónico, ¿no? O que también le llaman hialuronano. ¿Sí? Dentro de los proteoglucanos, que son demasiado grandes, son muy voluminosos, brillosos, ¿sí? Pues se enlazan formando agregados de ADECAN, ¿sí? Se enlazan mucho con el ácido hialurónico. Y la combinación de los proteoglucanos con el ácido hialurónico, en este caso con los glucosaminoglicanos, pues le dan ese aspecto de gel a la matriz extracelular. Es decir, cuando ustedes se cortan, ¿sí? O sufren una raspadura, ¿qué les sale? Un líquido, ¿no? Líquido tisular. ¿Y cómo es el líquido tisular? Pues se ve un poquito así como viscoso, espesito, brilloso. Y esto se debe completamente a estos elementos, a lo que son los proteoglucanos y lo que son los
glucosaminglucano, especialmente los protoglucanos asociados con el ácido hialurónico, ¿no? Da ese aspecto brilloso, ¿sí? Ese aspecto denso, viscoso, en forma de gel, ¿sí? Ese líquido tisular. Y tiene que ver por estos elementos, ¿no? Dentro de las glucoproteínas de adherencia hay una gran cantidad de ellas. Entre las más importantes viene siendo la laminina, pero también está la condronectina, osteonectina y fibronectina. ¿A qué me refiero con todo ello? Bueno, la laminina pues está mayor presente en la lámina basal, ¿sí? Que conecta el tejido conectivo con el epitelio. Si hablamos de condronectina, pues está más abundante dentro de lo que es el cartílago. Pero si hablamos de osteonectina, pues está más abundante dentro de lo que es el hueso. Y si hablamos de fibronectina, pues está más abundante en lo que es la sangre, ¿no? Entonces, todos ellos son considerados tejidos conectivos, por eso están abundando una gran cantidad de este tipo de glucoproteínas de adherencia, ¿no? Que conforme vayamos viendo los diferentes tipos de tejidos conectivos, les voy diciendo cuáles son las glucoproteínas de adherencia más abundantes en cada uno de estos tejidos, ¿no? Ok, eso es en base a lo que son la sustancia fundamental, ¿no? De cómo está conformado la sustancia fundamental. Entonces, ¿qué sigue? Las fibras. ¿Por qué? Porque las fibras también forman parte de lo que es la matriz extracelular, ¿no? Sumado con la sustancia fundamental. Entonces, las fibras forman estructuras, fíjense muy bien, forman estructuras alargadas, presentes en proporciones variables en los diversos tipos de tejidos. Cuando yo digo proporciones variables, es que dependiendo del tejido, va a haber mayor cantidad de fibras elásticas, en otro va a haber mayor cantidad de fibras de colágena, en otro va a haber mayor cantidad de fibras reticulares, ¿no? Y ahorita vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos, ¿no? Ahora, los tres tipos de fibras del conectivo son colágena, reticulares y elástica. Y esas son las tres que las vamos a abocar, ¿no? Vamos a empezar con las colágenas. Las colágenas, fíjense muy bien, poseen una gran fuerza de tensión. De hecho, las fibras de colágeno son las que más abundan dentro de los tejidos conectivos. ¿Por qué? Porque son las que tienen mayor fuerza de tensión. No son elásticas, a pesar de que al momento de verlas en el microscopio se ven así, en forma onduladita, y eso uno podría pensar que son elásticas. No, no son elásticas, no tienen esa función de estirarse. Lo que pasa que con HIE, con hematocinocina, pues no tiene elásticas, ¿sí? Se ven más las de colágena y por eso se asocia en esta parte, por eso se ve de esta forma. Y uno piensa, no, pues son elásticas, pero en realidad son de colágena, ¿no? Por eso le da mucha resistencia, ¿no? Esa composición de la colágena, pues tiene una gran cantidad de subunidades finas de moléculas de tropocolágena. Se conocen más de 20 diferentes tipos de fibras de colágena, la verdad, hay una gran variedad. Uno dicen que 20, otro dicen que 15, otro dicen que 20 y tantos, 29, ¿sí? Pero la mayoría considera que sí son más de 20 diferentes tipos de fibras de colágena. Todas tienen están conformadas por tropocolágena, pero varía nada más en la secuencia de aminoácidos, ¿sí? En su composición, ¿no? En sus cadenas alfas, ¿no? Y eso pues le da mayor resistencia. Quiere decir que las de tipo 1 son las más resistentes, ¿sí? Las de 15, pues no tanto, ¿no? Pero las primeras 5 son las más importantes y las más abundantes. Si ven aquí esta imagen, esta diapositiva, nos podemos dar cuenta de que todo lo que está azul, en esta imagen, son fibras de colágena. ¿Sí? Es fibra de colágena. Está coloreada con tricómica de masón. ¿Sí? Con tricómica de masón. Seguramente cuando ustedes entran al laboratorio, yo creo que la próxima semana, van a ver muestras de piel de mama y van a ver esta coloración, una coloración, porque la tricómica de masón tiñe fibras de colágeno y te da una coloración azul. También tiñe fibras elásticas, pero te da una coloración así medio rojita, ¿sí? Y aquí abundan más de colágena que las elásticas. Acá también es la misma muestra, pero con Van Gienson, ¿sí? Van Gienson tiene también fibras de colágeno, pero te da una coloración rojiza, roja.
¿sí? Y el epitelio, pues un poquito, pues amarillo, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Acá también vemos el epitelio, ¿no? Pero es así como se observa, ¿no? Y esto es tejido conectivo, finalmente. Es tejido conectivo, y por lo digo que está íntimamente relacionado. Si hay epitelio, pues a un lado va a haber tejido conectivo. No hay vuelta de hoja, jones, ¿sí? Ahí están los 12 de los 20 más comunes de fibras de colágena. Repito, las primeras 5 son las más abundantes y son las más importantes. Aunque les recalco, les digo algo, que las fibras de colágeno de tipo 2 es el más abundante en todo nuestro cuerpo. ¿Sí? La de tipo 2, ¿no? La de tipo 1, pues se va a encontrar en partes donde haya mayor resistencia, por ejemplo, en piel, tendón y huesos, donde haya mayor cantidad de dureza. ¿Por qué? Porque eso obviamente ayuda, ¿para qué? Para la presión, ¿sí? Para la tensión de nuestro cuerpo, ¿no? Porque también nos ayuda a protegernos estas fibras de colágeno, ¿no? Las primeras 5 son las más importantes, ¿no? Y bueno, hay unas patologías clínicas relacionadas con las colagenopatías. Cuando hablamos de colagenopatías, cuando dicen, pues es que me duele el brazo, ¿no? Pues es reuma, ¿no? Pues finalmente cuando hablamos de reuma es porque está doliéndote el tejido conectivo, ¿sí? Y principalmente lo que es el denso. Eso es lo que te duele en este caso, ¿no? Cuando hablamos de reumatólogos se refieren a este tipo de enfermedades, colagenopatías, ¿sí? De hecho, si ustedes se dan cuenta, pues ya no hay o son muy escasos los reumatólogos, ¿sí? Porque el estudiar colagenopatías, ay, canijo, está en chino, está complicado ver las enfermedades de colagenopatía, ¿no? De antemano, hay muchas patologías que ustedes como estudiantes de medicina se van a encontrar en su caminar ir por las clínicas, y de seguro se van a encontrar con el de Ehlers-Danlos de tipo 4 y también el de Alport, que son las dos más comunes, ¿sí? De las colagenopatías, ¿no? También la osteogénesis imperfecta, ¿sí? Y ahí vemos que cuál es la fibra de colágena que está más ausente dentro de este tipo de enfermedades, ¿no? Cuando hay osteogénesis imperfecta, pues obviamente ese paciente va a tener fracturas muy paulatinas, muy repetitivas. ¿Por qué? Porque el hueso no está bien, pues, osificado, porque no tiene colágeno al tipo 1, es la que le da mayor resistencia, y pues puede caer con cualquier golpecito, pues va a haber sufrir fractura, ¿no? Pero bueno, son enfermedades que lo pongo para que ustedes puedan pues estar asociándose un poquito más con ellos. No todas las enfermedades van a haber, no, olvídense, no está complicado, pero sí de seguro el de Alport y el de Ehlers-Danlos se van a topar con alguno de ellos, ¿no? Y también con la osteogénesis, en este caso imperfecta, ¿no? Ok. Las otras fibras son las reticulares, ¿sí? Reticulares. Estas fibras se organizan en redes o mallas comparado con las de colágeno, que son más densas, más gruesas. Están formadas por fibrillas de colágeno también, pero mucho más delgada, ¿sí? Por eso se ven como en forma laxa, ¿sí? Y son fibrillas de colágeno de tipo 3 y de tipo 1, pero muy delgaditas, no un conjunto de microfibrillas, ¿sí? Y forman una fibra de colágeno, ¿no? Son muy delgaditas, por eso se ven de esta forma, ¿sí? Se ven así en forma de mallas, en forma como de hilos, ¿sí? Así se observa este tipo de fibras reticulares, ¿no? ¿Dónde encontramos mayormente este tipo de fibras reticulares? Bueno, pues las encontramos en el tejido conectivo, ¿sí? Laxo, ¿sí? En el límite con el tejido epitelial. Lo podemos encontrar en riñón, hígado, vaso, timo, ¿sí? Ahí también podemos encontrar una gran cantidad de ellos. Alrededor de los adipocitos también, vasos sanguíneos de pequeño calibre, pero también los nervios y células musculares, ¿no? También alrededor de ellos podemos encontrar estas fibras reticulares, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuál es la función de este tipo de fibras reticulares? Bueno, funcionan como un estroma de sostén en los tejidos hematopoyéticos y linfopoyéticos. De hecho, cuando hablamos si agarramos un corte de hígado, ¿sí? El tejido conectivo como tal, pues sí, va a ser puras fibras reticulares, ¿sí? Este es hígado, ¿sí? Y ahí se ven las fibras reticulares, vean, en forma de mallita, ¿sí? El problema aquí con HY, con la hematocina, no se va a colorear, no se va a poder observar, tiene que ser con
con tinciones argénticas para poderlas ver de este color, ¿no? Un color oscuro, sí, un color negro, ¿no? Para poderlo observar, ¿no? Cuando yo hablo de estroma de sostén, ¿sí? Cuando digo estroma de sostén, yo creo que todo el mundo pues ha visto lo que es el hígado o lo que es el riñón y cómo es la forma, ¿no? Una forma así como pues de gel, o sea, gelatinosa, ¿sí? Y no se descompone porque su esqueleto, vamos a suponer su esqueleto, pues viene siendo fibras reticulares, ¿sí? Su esqueleto, son fibras reticulares. Así como la célula tiene su esqueleto, los órganos tienen este estroma, este esqueleto, ¿no? Que viene siendo fibras reticulares, ¿no? Entonces, normalmente lo vamos a encontrar en esas zonas, en órganos hematopoyéticos, ¿no? En vaso, riñón, hígado, timo, vamos a encontrar una gran cantidad de fibras reticulares, o en su mayoría, por no decirlo, son puras fibras reticulares, ¿no? Y así se observa, miren, ahí está, ¿sí? En red, en forma de red, en forma de malla, ¿no? Muy delgaditas, ¿sí? Ahí se ven las fibras reticulares. En el hígado no hay vuelta de hoja, en el hígado hay puros hepatocitos y hay fibras reticulares. Eso es lo que se observa, ¿no? Otra de las fibras, pues son las elásticas. Las elásticas, como ustedes ven ahí, pues son altamente elásticas. Se pueden estirar hasta un 150% sin romperse. Es decir, se pueden estirar demasiado sin romperse, ¿no? Están compuestas de elastina, que viene siendo esto, en el centro de elastina, que es la que le da la elasticidad, pero también tiene glicina, prolina y lisina. Y lo está recubriendo una capita de microfibrillas, que estas microfibrillas son de colágena, que son las que le dan la estabilidad, es la que le permite que no se rompan las fibras elásticas, es la que te dice, oye, pues ya no te estires demasiado, porque si te estiras, ¿qué vas a hacer? Me vas a dañar a mí, a la microfibrilla, pero también te vas a dañar tú, y te vas a romper. Entonces yo te digo, hasta aquí llega, porque si te estiras de más, pues obviamente va a haber problemas, ¿no? ¿Dónde se localiza principalmente este tipo de fibras elásticas? Bueno, en la piel, ¿sí? En la piel, vasos sanguíneos y pulmones, ¿no? Por eso la piel tiene muchas fibras de colágeno, pero también tiene fibras elásticas. Y por eso se agarra la piel, se agarran los cachetes y se estira un poquito. Tiene esa elasticidad, ¿sí? Lo mismo ocurre con la piel. Pero ustedes se agarran, pero también se aplastan y sienten esa dureza, ¿no? Esa dureza. Se estira, siente esa dureza, pero porque tiene fibras elásticas, pero también tiene fibras de colágeno. Le da resistencia, pero también le da elasticidad, ¿no? Lo mismo ocurre con los pulmones. ¿Qué es lo que hacemos cuando respiramos? ¿Cómo se expanden? ¿Sí? ¿Por qué? Porque su estroma, ¿sí? De los pulmones son fibras elásticas y eso permite que podamos respirar profundamente, ¿no? Lo mismo ocurre con los vasos sanguíneos, ¿sí? Hay presión de los vasos sanguíneos y tiende a expandirse, ¿sí? Tiende a expandirse, ¿para qué? Para que lleve a cabo mejor su función, ¿no? Entonces, las fibras elásticas son importantes dentro de su cuerpo, ¿no? ¿Sí? Las personas que, por ejemplo, fuman demasiado y que tienen enfisema pulmonar, los pulmones no se estiran el 150, se estiran a un 50 o un 70%. ¿Y cuál es la respiración de un fumador? Se agita luego. La respiración es mucho más corta, comparada con nosotros que podemos respirar y podemos detener, pero la persona que tiene enfisema pulmonar, olvídense, es una agitación muy corta. ¿Por qué? Porque sus fibras elásticas no permiten estirarse de una manera adecuada, ¿no? Entonces, las fibras elásticas así se observan, ¿sí? Así se observan esta parte dentro de lo que es el tejido conectivo, ¿no? Se ve mucho mejor con orceína. Esta es una arteria, si no me equivoco, es una arteria y así se asocian mucho las fibras elásticas, así se ven. Sí, por ahí tengo también unas muestras de arteria, ojalá y pues me toque estar con ustedes y mostrarles un poquito de arteria y que vean las fibras elásticas alrededor, ¿no? De cómo están organizadas, ¿no? Para que ustedes puedan, aprender un poquito más con respecto a los tejidos conectivos, ¿no? ¿Sí? Hay una patología asociada con las fibras elásticas que viene siendo el síndrome de Marfan y que seguramente ustedes el próximo año
más de alguno en genética va a querer exponer sobre síndrome de Marfan, porque es muy común este tipo de enfermedad. Síndrome de Marfan es un defecto en el gen FBN1, ¿sí? Gen FBN1, que se encuentra en el cromosoma 15 del brazo largo en la banda 21.1, que codifica a fibrilina, ¿sí? Recuerden que la fibrilina, en este caso las microfibrillas, están pues dándole estabilidad, ¿sí? A lo que son las fibras elásticas. ¿Qué ocurre? Bueno, en consecuencia sus fibras elásticas no se desarrollan de manera normal. Estas personas están predispuestas a una rotura mortal de la aorta, jóvenes. Entonces, imagínense, ¿no? Hay tratamientos, desde luego que hay tratamientos. De hecho, estas personas, estos pacientes son demasiado largos, tienen extremidades muy largas. Michael Peel tiene esta enfermedad, ¿sí? Pero lo ha sabido aprovechar, ¿sí? Michael Peel, por eso ha ganado tantas medallas, ¿sí? Obviamente por su disciplina, ¿sí? Por sus cuidados, pero ha sabido aprovechar porque si ustedes se han dado cuenta o cuando ven lo que son los calentamientos de Michael Peel, se van a dar cuenta de que sus brazos, al momento de estirarse, al momento se puede abarcar completamente todo su cuerpo, porque son demasiado largos y se estira demasiado. Sus extremidades inferiores también son demasiado largas, es demasiado largo, ¿sí? Y eso ha ayudado mucho a tener esa velocidad, ¿no? Y es por eso que ha ganado muchas medallas, ¿no? También Abraham Lincoln se pensaba, o se piensa, se cree que tenía síndrome de Marfan. ¿Por qué? Porque era demasiado alto, ¿sí? Tenía sus extremidades demasiado largas. Lo mismo ocurre con Osama Bin Laden, ¿sí? Osama Bin Laden también tiene pues, enfermedad, ¿no? También, por ahí dicen también que Julia Robert, que también es muy alta, muy delgadita, sí, tiene una enfermedad muy larga, también tiene este tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, si estudian un poquito más del síndrome de Marfan, pues se van a dar cuenta que muchas celebridades tienen esta enfermedad, ¿no? Y vean un poquito de lo que es la historia de vida de Michael Peel, se van a sorprender, les va a motivar, es motivacional, ¿sí? La historia de vida de Michael Peel, ¿no? La verdad, créanme. Por ahí, fin de semana aprovechen y lean un poquito más sobre él. Y la verdad, pues sí es motivante, ¿no? Por la forma de cómo ha sobresalido, ¿no? Sí, este atleta, ¿no? Ok. Hasta aquí vamos bien, jóvenes. ¿Algún comentario, duda que puedan tener? ¿Sí? Me fue un poquito despacito, en algunas casos me fue un poquito rápido, ¿sí? Pero pues es parte de, ¿no? Y bueno, esto es una forma también para que, pues, no se duerman en esta parte, que también le entre un poquito la alegría, la parte cómica, ¿sí? De lo que son, pues, algunos memes, ¿no? Sí. Tampoco le crean, ¿no? A lo que diga ahí tampoco, ¿no? Pero bueno, es una forma también para que ustedes, se relajen, ¿no? ¿Dudas, jóvenes? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran comentar? Sí. A ver. ¿Nadie? Ok. Pues si no hay preguntas, si no hay dudas, ¿sí? Pues lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí y la próxima semana le continuamos con tejido conectivo, ¿no? Vamos a continuar con las células del tejido conectivo. Hay dos tipos de células, que ya decíamos, las fijas y las móviles, ¿no? Péguenle una leída, ¿sí? ¿Por qué son fijas y por qué son móviles, ¿no? Y cuáles son las células fijas y cuáles son las células móviles, ¿no? Para ir entendiendo un poquito más sobre lo que es el tejido conectivo, ¿no? El miércoles el examen, ¿sí? El miércoles el examen, así que váyanse preparando y ahí le voy a avisar con Arbet la hora. La hora, todavía no he puesto la hora. Obviamente lo van a hacer los tres grupos juntos, ¿sí? Mis tres grupos. Y no lo quiero hacer por separado, o no por separado, porque pues van a estar igual que, o peor que las uniones de intersticio, uniones comunicantes, se van a comunicar de grupo con grupo. Ay, viene esta pregunta y viene esta otra y cuánta cosa más. No, no. Todos lo van a hacer al mismo tiempo, ¿no? Esa es la parte, ¿no? Ahí después les digo la hora, les confirmo la hora, ¿no? Ok, bueno, los dejo aquí, jóvenes, los dejo aquí. Les deseo que pasen bonito fin de semana.